Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, por favor, solicito confirmación si se me escucha claramente. ¿Ninguna confirmación? Buenas tardes, profesor. Sí se le escucha bien. Buenas tardes, gracias. Ok, vamos a empezar la sesión de hoy considerando de que la semana anterior tuvimos feriado, así que vamos a cubrir dos temas ya hoy día, así que para ello yo les solicito mucha atención para hacer las cosas un poco con mayor agilidad. Muy bien, vamos a empezar compartiendo el primer material. Ya, viene de la anterior, ¿cierto? Conceptos generales. Hemos visto ya algunos conceptos, sin embargo, aquí vamos a rápidamente analizar esto para, de paso, tener una retroalimentación. Vamos a ver. En primera instancia, vamos a verlo con tres enfoques. Ya la ciencia, es decir, la estadística es la ciencia, en primera instancia es descriptiva. ¿Por qué? Vamos a ver. En primera instancia es descriptiva, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite sistematizar, ¿cierto? Recoger, ordenar y presentar datos. ¿Ok? ¿Para qué? Para su estudio metódico. Y cuando estudiamos tenemos un objetivo. Y al cumplir ese objetivo ya pasamos al segundo nivel de la estadística. En este caso vamos a referirnos al aspecto probabilístico. Pero finalmente, donde tiene más significancia es en la aplicación de los resultados de este análisis de datos para sustentar las obligaciones, en este caso las investigaciones. Por eso, entonces, es cuando se dice que la estadística es inferencial. Y mediante esta característica, nosotros, ¿qué hacemos? Pues hacemos previsiones, es decir, de los fenómenos, ¿cierto? De estos fenómenos. Y esto nos va a permitir tomar decisiones o también obtener conclusiones. ¿Ya? Entonces, ahí estamos, ya estamos enmarcados desde un punto de vista del repaso. ¿Ok? A ver. Ya, luego vamos a ver la división. En este cuadro ya veíamos que la estadística se va a dividir en tres niveles, ¿no? En primera instancia descriptiva, luego probabilística y finalmente inferencial. Y aquí está esa ampliación. ¿Ok? ¿Por qué a qué llamamos estadística descriptiva, a qué inferencial y finalmente a qué nosotros denominamos inferencial? Y hemos visto. Ahora vamos al tema de este curso. Había dicho desde el principio de que vamos a enfocar la estadística desde el punto de vista descriptivo, del primer nivel, de estadística básica. Entonces, igual, nosotros nos vamos a referir, pues, a una población. Vamos a evaluar, dice, recolectamos, ¿no? Recolectamos información, analizamos, ¿ok? Características.
¿Ya? Disculpen la interrupción, estoy viendo esto de los estudiantes que llegan tarde. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo? Insistimos, es en los datos o la información de esa población, es obviamente describir, ¿no? Por eso es descriptiva, por eso la estadística a este nivel es descriptiva, porque solamente va a permitirnos describir esas características, ¿no? A partir de los datos, y esas características, esos comportamientos, ¿cierto? De este conjunto, ¿mediante qué? Mediante medidas de resumen, tablas o gráficos. Eso es el conjunto, ese es el universo. ¿De acuerdo? Bueno, disculpen, seguimos con estudiantes que llegan tarde. Ya, a ver, luego necesitamos entender estos conceptos básicos. Un repaso rápido, ¿ya? Población, ya habíamos dicho ya, de que es el conjunto de individuos, de personas sobre los que vamos a aplicar el estudio, es decir, van a ser materia de nuestro estudio. ¿Ya? Y normalmente esa población es enorme. Normalmente es enorme. Digamos, qué sé yo, imagínense, quiero saber qué nivel de aceptación tienen los precandidatos a la presidencia de la República. Fíjense, no voy a entrevistar pues a ¿cuántos son electores? Algo de 21 millones, algo así. Entonces, de eso va a derivar el siguiente concepto, es decir, la muestra. Muestra ya es una parte de esa población, pero va a tener una característica, va a ser representativa, es decir, va a representar al total de la población. En esa muestra, que es un número menor, va a estar reflejada todas las características de la población. Entonces debemos tener muy en cuenta al momento de elegir a esa muestra, ¿no? Porque no vaya a ser que no sea representativo. Si esto fuera así, el estudio no va a tener sentido, va a estar mal hecho y nos va a llevar a conclusiones equivocadas. Entonces la muestra es aleatoria, ¿ya? Pero tiene que ser, insisto, aquí está claro, tiene que ser muy representativa de esa población. ¿Qué significa esto de que tiene que ser representativa de la población? Significa de que en esas, de 100 individuos, yo elijo a 10, esas 10 tienen que reflejar las características de toda la población. ¿Ya? Entonces tengo que elegir, entre esos 100, tengo que elegir a 10 en los cuales se puede resumir todas las características de la población. Si no fuera así, el estudio obviamente va a estar equivocado y las conclusiones van a estar equivocadas y por lo tanto, tomar decisiones sobre esas conclusiones equivocadas, pues obviamente el derrotero ya conocemos, ¿no? Va a haber error. Hemos visto variable, hemos visto datos, ¿cierto? Y hemos estado revisando estos conceptos, ¿cierto? Luego, hemos continuado analizando esos datos, esos conceptos, una ilustración desde el punto de vista gráfico, etcétera, y hemos llegado a eso, ¿no? El instrumento para recoger datos. O sea, ¿cómo es que recogemos datos? Cuando es informativa, el dato es informativo, tenemos para utilizar un buen número de técnicas. Una de ellas es la encuesta, habíamos visto, ¿ya? Y la encuesta, para aplicar esa técnica necesitamos un instrumento, y ese instrumento preferentemente es el cuestionario. Un cuestionario estructurado en base a lo que nosotros queremos, ¿no? Al perfil de la investigación. ¿Listo? Y los tipos de encuesta ya vimos que es personal, telefónica, por correo, así como vemos por internet, etcétera, ¿no? Aquí podemos apreciar, a ver, rápidamente, aquí podemos apreciar que puede ser personal, que puede ser por internet, que puede ser por teléfono, que puede ser por correo, etcétera. La idea es el medio adecuado, elegir el medio adecuado para recopilar esos datos, ¿no? Que nos van a permitir llegar a esas conclusiones de las que queremos llegar.
Entonces, otra técnica es la observación. En la encuesta yo tengo que interrogar a personas, no a individuos. En la observación no interrogo a nadie, solamente, como el nombre lo indica, observo y tomo nota, es decir, tomo esos datos, producto de mi observación. No participan otras personas. En la encuesta sí, el encuestador y el encuestado, por lo menos. La experimentación es otra técnica. O sea, ¿cómo recopilo datos? Por la experiencia, por el experimento. Por ejemplo, actualmente sabemos que incluso en Perú hay laboratorios que están buscando, digamos, elaborar unas pruebas más efectivas respecto al COVID-19. ¿Listo? Al análisis, al estudio del virus. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué datos, qué información, cómo recopila? ¿Por encuestas? No. ¿Por observación? No. Tiene que ser por experimento. ¿Ya? Entonces, esa es otra técnica, ¿no? Para recopilar datos. Y así es el conjunto de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ya está claro. Y vamos a ahora complementar esto con el material que voy a compartir con ustedes a continuación. ¿Ok? Entonces, rápidamente tenemos en cuenta lo siguiente. A ver. Semana 4, listo, aquí. Ya tenemos claro, ahora estamos ya poniéndonos ya al día casi. Ok, semana 4, aquí está. Y vamos a ver distribución de frecuencias e intervalos. Ya vamos a entrar a la práctica, por lo tanto, más atención. Creo que son 5 o 6 diapositivas de conceptos para reforzar y luego inmediatamente ya pasamos. Ya sabemos qué es estadística descriptiva. Insistimos, aquí lo que buscamos es resumir esa información recolectada a través de los datos, ¿cierto? De un conjunto de datos, dice aquí. Y cómo vamos a usar los métodos de resúmenes, gráficos, de medidas numéricas, como dice, etc. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de la estadística descriptiva. Es descriptivo, nada más se dice lo que se ve, no hay opinión, ¿ok? No hay juicio de valor. Entonces, el procedimiento es así. A ver, primero, tenemos que reunir datos. Dice, cuando nosotros disponemos de un conjunto de datos, ¿qué vamos a hacer? Primero identificamos la variable. Es decir, la característica que nos interesa en ese proceso de investigación. Luego, obviamente, vamos a determinar la población. ¿Cuál va a ser la población que va a ser materia de nuestro estudio? Ya sabemos que es población. Entonces, esta variable que decimos, edad, no sé, número de hijos, cursos aprobados, peso, talla, etcétera, ¿ok? Se dividen en dos grupos, ¿ya? A esas variables lo podemos llamar variables cualitativas o variables cuantitativas. El término mismo ya nos está diciendo una idea. Cuando hablamos de variables cualitativas, estamos hablando de variables que representan o que expresan atributos. Es decir, no son contables. ¿Ya? Entonces dice, expresan una cualidad y no expresa un valor numérico. No, por si acaso, está claro. No. Por ejemplo, ¿no? Cuando decimos el género, la nacionalidad no es un número, ¿cierto? La marca de coche no es un número. ¿Ya? El grado de satisfacción, por ejemplo, con el instituto, no es un número, es una percepción, es un atributo. Y a eso se llama variable cualitativa. Pero también tenemos la variable cuantitativa. Ahí sí, cuantitativa, cantidad, pues. Entonces toma valores numéricos. ¿Ya? Entonces, unos son numéricos y otros son atributivos, es decir, de cualidades, de atributos.
A los que son numéricos los llamamos variables cuantitativas y a los otros los llamamos variables cualitativas. Ahora, dentro de las cuantitativas, ojo, tenemos también dos subgrupos, ¿ah? Mirad. Unos que se llaman discretos y otros que se llaman continuos. ¿Cuándo se llaman discretos? Cuando entre uno y otro hay un intervalo, hay espacio entre comillas. Por ejemplo, si decimos ¿qué es el 80% de estudiantes de la clase? Y digamos que son 98 estudiantes, el 80% ¿cuánto sería? 79 y fracción, pero 79.2 por decir. Pero no hay pues fracción de personas, ¿cierto? No vamos a decir 79.2 personas. Tenemos que decir 79, ¿no? No refleja la exactitud. Entonces a eso se llama discreto. Dice aquí claramente, solo pueden asumir ciertos valores, dice aquí, ¿ok? Solo pueden asumir ciertos valores y normalmente hay huecos entre ellos, ¿eh? Entre 79 y 80 hay pues espacio, 79.1, 79.2, 5, ¿cierto? Ejemplo, dice, si yo digo, ¿cuántas asignaturas han aprobado? No me van a decir, pues yo he aprobado 5 asignaturas y medio, ¿no? No tiene sentido. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 2 hijos y medio, no tiene sentido. Entonces, ese número es variable discreto. Es decir, en términos coloquiales es un número entero. ¿Ya? Pero cuando no hay espacio entre uno y otro, ya esa variable cuantitativa se conoce como continua. Aquí dice claramente, a ver, permítame, dice, puede asumir cualquier valor dentro de un intervalo. Normalmente representa magnitudes como la longitud, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto de largo tiene una mesa? Tiene 28 metros y medio, ¿eh? Hay una fracción. 29.2 metros, por decir. Hay una fracción. Entonces, cuando hay fracciones, llamamos variables cuantitativas, pero de carácter continuo, variables continuas. Cuando no hay fracción, por la característica misma del dato, ¿okay? De la variable, entonces llamamos variables cuantitativas discretas. Y en eso vamos a incidir más. Vamos a trabajar con variables cuantitativas discretas e indiscretas. En este caso discretas y continuas, disculpa. Tenemos en cuenta eso. Listo. Luego, esos datos, ¿cómo los presentamos? Porque tenemos que presentarlos, ¿cierto? ¿Cómo lo presentamos? A un nivel básico, solemos decir. A ver, si tienen alguna pregunta, intervengan, por favor, yo los escucho. Ya, entonces dice, formas de presentar y resumir la información de un conjunto de datos. En primera instancia, y esto es lo primero que vamos a hacer, tengan en cuenta, en primera instancia tenemos las tablas de frecuencias. ¿Ya? Y vamos a revisar dos tipos de tablas de frecuencias, con datos no agrupados y con datos agrupados. Luego vamos a ver qué significa. Otra forma de presentar esta información es mediante una descripción gráfica. Para ello utilizamos puros gráficos. Gráficos para variables cuantitativas o cualitativas, para variables continuas, discretas, etc. ¿No? Luego, otra manera es la descripción numérica. Pues en este caso, nosotros consideramos las medidas de localización, aquí lo tenemos claro, localización o centralización, medidas de dispersión, etc. Esto lo vamos a ver al final, en la tercera parte del curso, ya en la última parte. Está dividido en 3 unidades y vamos a ver en la última unidad. Entonces básicamente vamos a empezar con tablas de frecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencia? ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que se pretende mediante el uso de esta forma de presentación de los datos? Ya, entonces vamos a considerar lo siguiente. Dice aquí textualmente de que las tablas de frecuencia intentan resumir la información recogida en la muestra. Nosotros
recogemos información. ¿Y cómo lo presentamos? Mediante un resumen. Y el primer instrumento es esta tabla de frecuencias, ¿no? De esta forma no se pierde ninguna información. O si es que se perdiera en el caso de las variables cuantitativas discretas, entonces esa pérdida va a ser poquísima, ¿no? Dice entre paréntesis o poca. Entonces, estas frecuencias a la vez pueden ser de tres características, de tres tipos. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos tres tipos? En primera instancia hablamos de frecuencias absolutas. En segunda instancia hablamos de frecuencias relativas. En tercera instancia hablamos de frecuencias acumuladas. Explicamos, ¿a qué llamamos frecuencia absoluta? ¿No? Contabiliza el número de individuos de cada modalidad o clase. Entonces aquí vamos a evaluar también otro concepto, ¿no? ¿Qué es clase? Vamos a ver. Entonces la frecuencia clase tienen 2 años. Entonces contamos 5. Entonces, la frecuencia de la clase es que por 5 estudiantes 18. Entonces, frecuencia, ¿cuántos? ¿Cuánto el número que dice aquí? Clase. La relativa, ¿qué es? Es un porcentaje del todo, es decir, ejemplo. De ese total de estudiantes, 5 estudiantes tienen 18 años de edad. Y esos 5 estudiantes, ¿qué porcentaje representa del total de estudiantes de la clase? Ese dato, ese porcentaje se llama frecuencia relativa. ¿Ya? Y si vamos sumando, digamos, son 5 estudiantes que tienen 18 años. Digamos, son otros 5 que tienen 19 años, ¿no? Ya estamos acumulando, ¿no? Ya es 5 más 5 es 10. Eso ya es frecuencia acumulada. Acumulada se entiende que es una sumatoria. Entonces eso vamos a ver. Con esa información vamos ya a la práctica, ¿ya? Entonces vamos a partir. Habíamos dicho, todo parte de un conjunto de datos. Nosotros vamos a asumir que estos datos, vamos a ver acá, decimos, vamos a asumir esto. Dice, se tiene el siguiente conjunto de datos. Consideremos que esto es el número de inasistencias en un mes de los estudiantes de estadística general del sexto semestre de administración de empresas. ¿Ya? Entonces digo, el primer estudiante, ¿cuántas inasistencias? Tiene 3. ¿Ya? Vamos a ver acá. El primer estudiante tiene 3 inasistencias. El segundo estudiante tiene, digamos, 2 inasistencias. El tercer estudiante tiene, y así vamos, ¿no? O también 2. También tiene 2. El otro estudiante tiene 3, listo, 3 inasistencias. El otro estudiante otra vez tiene 2. Y así vamos viendo. El siguiente estudiante tiene 4. A continuación, 4. Y así vamos viendo. ¿Ah? ¿Me dejo entender? Entonces, he tomado nota, ¿no? En una hoja, en una base de datos, he tomado nota de esto, ¿no? El número de inasistencias de cada estudiante de la clase. Son 20 estudiantes y aquí está el número de inasistencias de cada uno de ellos. ¿Ok? Estamos hasta ahí, entonces partimos de esos datos. Ahora, ¿cómo presentamos pues este cuadro? Así nomás, si lo presentamos así nomás, ¿qué información nos da? Nada. ¿Podemos tomar una decisión a partir de esta información, así un conjunto de datos nada más? No. Entonces tenemos que presentarlo de manera ordenada. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Decimos, ¿ya? Por favor, hay algún estudiante que está en sala de espera
que no se desespere porque aquí el comando no aparece todavía. En cuanto aparezca yo lo habilito, ¿ya? Estoy observando, así que no lo tengo descuidado. Si es que está inquieto y está comunicándose con ustedes, díganle que sí lo tengo presente, ¿ya? Así que con paciencia, y en un momento en que aparezca el comando, yo hago clic, como dicen ustedes, y ya está. En este momento no aparece el comando. Ya, entonces seguimos avanzando, ¿ya? Dice, tenemos estos datos y vamos a ver el texto que dice. Si X, es un número X, representa una variable, es decir, este número 3, este 2, este 4, pues dice, representa una variable. ¿A qué variable representa? Habíamos dicho que va a representar a la variable inasistencias de los estudiantes de estadística general, de administración de empresas, sexto semestre. ¿Eh? A eso se llama variable, ¿no? En este caso, el número de inasistencias. ¿Cuál es la variable de este estudio? El número de inasistencias. Entonces dice, si ese número, el 3, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 1, etcétera, representa una variable, es decir, el número de inasistencias, puede usarse, dice, puede usarse una distribución de frecuencias para representar este conjunto de datos enumerando, ¿no? Enumerando que los valores X. Vamos a enumerar. Entonces, ¿cuál es el menor aquí? Fíjese, ¿cuál es el dato menor? Voy a borrar esto. ¿Cuál es el dato menor en esos datos? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es el número menor? Es este, ¿cierto? El menor es 0. Hay un estudiante que no ha faltado nunca. Es decir, no tiene ninguna ausencia, ninguna inasistencia. ¿Y cuál es el mayor? Es 4. Entonces, ¿qué hago? Mi tabla hago, ¿no? De las variables, ¿no? 0. 0 inasistencias. ¿Cuántos estudiantes tienen 0 inasistencias? ¿Cuántos? ¿Ok? Luego digo, una inasistencia, quiero saber cuántos estudiantes tienen una inasistencia. A ver, revisemos. Voy a mi cuadro, a mi tabla de datos. Hay un solo estudiante que tiene 0 inasistencias. Entonces, aquí hemos hecho eso, ¿no? Aquí aquí hemos hecho que un estudiante, por eso hemos puesto 1. Por eso hemos puesto 1. Un estudiante tiene 0 inasistencias. Listo. A continuación, ¿qué sigue a 0? 1. Entonces, ¿cuántos estudiantes tienen una inasistencia? Voy a mi tabla y digo, una inasistencia tiene, perdón, vamos a utilizar el mismo color. Una inasistencia tiene un estudiante, 2 estudiantes y 3 estudiantes. 3 estudiantes tienen una inasistencia. Entonces, en una inasistencia aquí, ya he puesto 3, ¿cierto? 3. ¿Ya? Entonces tienen 3 personas tienen una inasistencia. ¿Cuál es la siguiente clase? El número 2. 2 inasistencias. ¿Cuántos estudiantes en la base de datos tienen 2 inasistencias? ¿Ah? ¿Qué les parece? Entonces digo 2. ¿Cuántos son? 1, 2, ¿ok? Ya apareció, ya hice ingresar. 3, seguimos buscando con 2 inasistencias. 4, 5, 6, 7, 8. 8 estudiantes tienen 2 inasistencias. Entonces, en la clase 2, yo pongo esta F minúscula es frecuencia. Entonces pongo 8 estudiantes tienen 2 inasistencias. Completamos rápidamente. A ver, veamos, vamos a completar rápidamente. La siguiente clase es 3. Fíjense, lo llamo clase, ¿eh? Es 3. Entonces digo, un estudiante que tiene 3 inasistencias, 2 estudiantes que tienen 3 inasistencias, 3, 4 y 5. No se me escondió ninguno, listo, 5. Entonces pongo, en frecuencia de esa clase, pongo 5.
Entonces tengo 5, perdón. 5 estudiantes que tienen 3 inasistencias. Y finalmente, la clase 4, ¿cierto? Entonces voy a utilizar, digamos, este color. ¿Ok? Entonces 4, digo, a ver, ¿cuántos tienen 4? 1, 2 y este, ¿cierto? Son 3. Entonces, en la clase 4 voy a poner 3 estudiantes. ¿Listo? En la clase 4 he puesto 3 estudiantes. Y ya está. Esa es mi primera tablita, imagínense. Así empezamos. Más fácil no puede haber, ¿cierto? Tenemos una base de datos, un conjunto. Perdón. Tenemos esa base de datos, este conjunto, ¿cierto? Y vamos a ordenarlo, vamos a sistematizarlo en un cuadro. No habíamos dicho que la primera modalidad es mediante un cuadro de frecuencias. Entonces hacemos ese cuadro. En principio de 2 columnas. Una columna que se denota con X minúscula. A esa columna se llama columna de clase. ¿Ya? Y ahí va a estar, pues, ¿no? Las variables. En este caso, la variable sin asistencias, entonces decimos 0 inasistencias, 1, 2, 3, 4. Entonces, en esa columna X ponemos las cantidades de inasistencias. Vamos a llamar clase 0, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. A continuación, la siguiente columna, denotada con una F minúscula y en cursiva. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, anotamos el número de estudiantes que tienen 0 inasistencias, 1 inasistencia, 2, 3, 4. Y a ese número nosotros le llamamos ¿qué? Frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de veces que se repite una clase. La clase 0 solo es una vez. La clase 1 se repite 3 veces. La clase 2 se repite 8 veces. Entonces, eso es frecuencia. Mi primer cuadro tiene 2 columnas, clase y frecuencia. ¿Listo? Ya estamos ahí. Muy bien. Veamos ahora. Voy a borrar esto. Voy a salir de esta diapositiva y pasamos a otro. Entonces, revisamos frecuencia. ¿Cierto? ¿Qué es frecuencia? Ya habíamos dicho, ¿no? El número de veces que se repite una clase, no un cuadro de frecuencia, una tabla de frecuencias. Pero igual, vamos a decir acá, la frecuencia que se denota, ojo, que se denota siempre en estadística con una F minúscula y en cursiva, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, la frecuencia es el número de veces, ¿no? ¿Cuántas veces se repite? El número de veces que aparece el valor de X. Habíamos dicho, X es una clase, ¿no? En la muestra, es decir, en la base de datos, en la información de los datos. Eso es frecuencia. Entonces dice aquí, la tabla anterior, ¿no? Es una distribución de frecuencias no agrupadas. Entonces hay frecuencias no agrupadas y por lo tanto habrá frecuencias agrupadas, sí. ¿Por qué decimos es una frecuencia no agrupada? Voy a volver a la diapositiva anterior, ¿ya? ¿Por qué decimos que es no agrupado? ¿No? Que un poco que no entiendo. Decimos que es no agrupado porque en la columna de clase, en la columna X, llamemos, de clase, ¿ok? Lo que vamos a apreciar es un solo dato, un solo número. No hay agrupación, es individual. ¿Cómo sería la agrupación? A ver, sería así. Yo digo, de 0 inasistencias a 2 inasistencias. Primera clase. Segunda clase, de 3 inasistencias a 4 inasistencias. ¿Ya está? He hecho 2 clases. En vez de poner 5 clases, aquí hay 5 clases. En vez de poner 0, 1, 2, 3, 4, hago 2 clases. La primera clase de 0 a 2 inasistencias y la segunda clase de 3 a 4. Y ya no va a haber estos datos, ya no va a haber estos 5 datos. Ya no va a haber estos 5. Como voy a tener 2 clases, va a haber 2 datos nada más. Pero aquí en X, en este sitio, en vez de decir 0, va a aparecer ¿qué? Va a aparecer de 0 a 2.
Estamos agrupando. Esa es una tabla de frecuencias agrupadas. Esta que tenemos aquí a la vista es una tabla de frecuencias no agrupadas. No están agrupadas, están individuales. 0, 1, 2, 3, 4. No están agrupadas. ¿Listo? Entonces ya entendemos qué es tabla de frecuencias, ¿cierto? Agrupadas, con clases agrupadas o no agrupadas. ¿Listo? Eso es lo que decía aquí, ¿no? Dice, la tabla anterior, dice, es una distribución de frecuencias no agrupadas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cada valor de X, de clase, ¿cierto? En la distribución permanece solo, está solo. Aparece solo el 0, solo el 1, solo el 2, solo el 3. Entonces no está agrupado, por lo tanto se llama una tabla de frecuencias no agrupadas. Que ya entendemos, como les expliqué, ¿cierto? Ya entendemos y cuándo es agrupado. Pues dice, cuando, ahora vamos a ver acá, dice, cuando un gran conjunto de datos tiene muchos valores X distintos, por ejemplo, si fuera una base de datos de inasistencias, imagínense que unos tengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 inasistencias, imagínense. Imagínense, ¿cuántas tenían que ser? ¿Cuántas filas, no? De clases, 20, ¿cierto? Y en una hoja puede ser que ya no alcance. O sea, un cuadro lleno de números. Lo podemos agrupar, ¿no? Son 20, entonces hago de 0 a 5, de 6 a 9, etcétera, ¿no? Y así. Y hago 5 líneas nada más. Ya he agrupado esos datos. Entonces las clases ya no son individuales, sino ya es un conjunto de clases, ya son grupos. Entonces a eso llamamos distribución de frecuencias agrupadas porque estamos agrupando, ¿no? Es obvio, ¿cierto? ¿Ya? Luego, con eso ya vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio. Aquí aparece graficado, por si acaso, no es este ejercicio, no. Esta es una ilustración. Una práctica, llamemos. Dice aquí, forme una distribución de frecuencias no agrupadas de los datos resultantes. Aquí hay datos. 1, 2, 1, 0, 4, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 4. Tenemos esos datos. Entonces vamos a presentarle una tabla de frecuencias. ¿Ya? Y dice no agrupadas. ¿Qué significa? De que en la columna X voy a poner desde 0, que es el menor, otra vez como en nuestro ejercicio, ¿cierto? ¿El menor cuál es? Es 0. ¿El mayor cuál es? Es 4. Ah, pues entonces vamos a poner nuestra columna como en el ejercicio anterior, como en el ejemplo anterior. Columna de clases, columna X. 0, 1, 2, 3, 4. Eso es lo que vamos a poner. ¿Listo? Entonces vamos a ver. ¿Cómo nos sale? Ya ustedes, si es que pueden, háganlo, pues, ¿no? En una hoja aparte, etc. Pero igual lo vamos a desarrollar. En este caso vamos a presentar las dos formas, con datos agrupados y con datos no agrupados. Esto ya lo realizamos en casa, es una práctica. Aquí voy a tener otros datos, ¿ya? Entonces vamos a trabajar, dice, distribución de frecuencias. Perdón, mejor lo voy a poner así, con otro color. Agrupadas en primera instancia y no agrupadas. ¿Ya? Voy a presentarlo de las dos formas. Entonces vamos a utilizar estos datos. Dice, de un grupo grande se extrajo aleatoriamente una muestra de 19 calificaciones de un examen. ¿Ya? Entonces el examen se calificaba sobre 100, ¿ok? Y voy a escoger 19 notas. Y aquí están, ¿no? ¿Cuáles son esas notas que usted ha elegido, ¿cierto? Bueno, he elegido el 76, he elegido el 74, el 82, el siguiente sacó 96, el otro 66, el 76, las 19 calificaciones. Entonces, recuerden, para hacer con tabla de frecuencias no agrupadas, tengo que elegir el número menor y el número mayor.
Entonces digo, ¿cuál es la nota menor en este cuadrito? A ver, vean, ¿cuál es la nota menor? Díganme, a ver. 52. ¿Hay algo? A ver, vean, ¿hay algo menor de 52? No hay. ¿Cierto? No hay. Entonces, para mí, el menor va a ser 52. ¿Y cuál es el mayor? La nota mayor. Es decir, la que ustedes tienen. ¿Cuánto es? 96. Entonces, ¿para qué me sirven esos datos? Fíjese, aquí en la columna de clase, acá, fíjese, en esta columna X, que es de clase, voy a poner desde el menor, que es 52, desde el menor, que es 52, hasta el mayor, que es 96. Después de 52, ¿qué nota es? 62. Después 66, 68, 72, 74. Es decir, no estoy agrupando nada. Aquí en esta columna, en toda esta columna, hay 19 notas. A continuación, ¿qué tengo que hacer? La frecuencia, ¿cierto? ¿Cuántas veces se repite esas notas? Entonces voy. ¿Recuerdan lo que hice lo que hicimos en el otro cuadro? Dijimos 72, 52, ¿cuántas notas hay 52 en este cuadro? Hay uno. ¿Listo? Hay una sola nota. Entonces pongo 1. Busco 62, ¿cuántos hay? Hay un solo 62. Hay un solo 62, por lo tanto en 62 aquí voy a poner 1. ¿Cuál es la siguiente nota? 66. Busco en mi base de datos. ¿Cuántas notas 66 hay? Entonces encuentro que hay 1. Entonces en 66, también ¿qué hago? Escribo 1. En la columna de frecuencia digo 1. Y así, ¿no? Al final, para comprobar, voy a sumar esta tabla de frecuencias. Voy a sumar esto. Ya. Voy a sumar esto. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 2 más 3, bla, bla, bla. Total, 19. ¿Cuántas notas serán? 19. Entonces está bien. No, aquí de este cuadro lo hemos considerado todo. Todos los datos de este cuadro ya están aquí, en esta tabla. Y a eso se llama, no van a olvidarse, distribución de frecuencias no agrupadas. ¿Cuántas filas he necesitado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 filas he necesitado. Pero imagínense que me parece muy largo ya, 14 líneas. Voy a hacerlo en 5 líneas. Para eso que necesito agruparlos. ¿Ya? Para agrupar las clases, acuérdense a qué llamamos clases, ¿cierto? Estas clases, estas calificaciones se llaman clases, ¿no? Estas clases, en esta columna ya no va a haber un solo número, como hicimos acá, 52, 62, 66, ya no. Desde hasta. Vamos a poner de 50 a 59. De 60 a 69. De 70 a 79. ¿Y qué me va a resultar? En vez de utilizar, creo que he hecho 14 líneas, ya voy a utilizar 5 líneas. Ya estoy agrupando. Pero el total, la sumatoria de frecuencias tiene que dar igual 19. ¿Ya? ¿Y a eso qué se llama? Distribución de frecuencias agrupadas. ¿Ok? Agrupadas. No olvidarse, agrupadas.
Y lo que hemos hecho antes, ¿qué se llamaba? Se llamaba no agrupadas. ¿Ok? Entonces ya, resumen. Ya podemos hacer una distribución de frecuencias considerando dos columnas. Una columna X, que se llama clase, y una columna F minúscula, que se llama frecuencia. De dos formas, con datos no agrupados y con datos agrupados. Ese es el primer ejercicio. ¿Qué les parece? La pregunta sería, ¿qué les parece? ¿Está fácil o está muy fácil? ¿Qué dicen? Opinen, opinen. No es con nota, no se preocupen. Lo que yo quiero es saber, necesito saber si estoy haciéndome entender. ¿Ya? Más o menos, profesor. Ya, ahí dice, en el chat dice todo normal y en el micrófono más o menos, ya. Ojo, yo les sugiero algo. Olvídense del más o menos, ¿ya? Es sí o es no, no hay problema. Si me dice, profesor, no entendí, puede repetirlo con mucho gusto. Ya, no hay problema. Porque el más o menos es confuso. ¿Qué es? ¿Está bien o está mal? No se sabe. Porque la pregunta final es, ¿se entendió o no se entendió? Nada más. ¿Ya? Entonces, Profesor, ¿puede repetirlo, por favor? por supuesto, es lo que voy a hacer. Habíamos dicho, vamos acá. Tenemos unos datos, y aquí están, ¿ya? A ver, ok. Ya, tenemos unos datos, entonces, más atención. Tenemos unos datos. Aquí está, ¿cierto? Lo voy a remarcar. Tenemos estos datos. Lo primero que tenemos que decir, que saber, mejor dicho, ¿qué variable es esto? ¿De qué trata estos datos? ¿Qué representa? ¿Qué es 76, 74, 82, 96, 66, etcétera? ¿Qué es? Respóndame, por favor, ¿qué era? La calificación, las notas, ¿no? De un examen. Calificación del examen. Muy bien. Ya sabemos. ¿Cuál es la variable? Calificación. Listo, de examen. Listo. Nada más. Resulta de que en este cuadro hay 19 notas. Pero así nomás en ese cuadro, ¿qué deduzco? Nada. Aparte de que hay 19 números, eso es todo. 19 notas. ¿A qué conclusión llego? Sí. Unos 76, 86, 74, 84. Todavía no puedo emitir una conclusión. Entonces, para emitir una conclusión, tengo que ordenar esos datos y presentarlo. Y hay varias formas de presentar. La primera forma que estamos estudiando es las tablas de frecuencia. Esto que vemos aquí es una tabla de frecuencia. Es decir, es estos mismos datos, pero representados en una tabla de frecuencia. Esto también es una tabla de frecuencia de los mismos datos. ¿Cuál es la diferencia? De que uno es más largo, son 14 columnas, 14 filas, mejor dicho, y otro es más cortito, son 5 filas, nada más. Pero si tiene la misma información, ¿cuál es la diferencia? Vean, en la parte calificaciones, en la columna de clase, aquí hay datos solos, 52, 62, 66, 68, etc. solos. ¿A eso qué se llama? No agrupados. ¿Y aquí qué hay? Ya no, en la columna de calificaciones clase, ya no hay números solos. Hay grupos. Por eso se llama agrupado. Hay grupos. El primer grupo que representa las notas desde 50 hasta 59, porque aquí si pueden notar dice menos de 60. Menor que 60, es decir, 59. La segunda clase, desde 60 hasta 69. La tercera clase, desde 70 hasta 79. La cuarta clase, desde 80 hasta 89. La quinta clase, desde 90. Como la nota máxima es 96, no voy a poner de 90 a 96. ¿Por qué? Porque las clases tienen que tener el mismo ancho. Entonces tengo que poner de 90 a 99. O como aquí el autor de este gráfico hizo
menor que 100. Entonces aquí está claro, se están agrupando calificaciones. Entonces, ¿qué se llama esa tabla de frecuencia? Se llama agrupada, con datos agrupados. Aquí no agrupados y aquí agrupados. ¿Listo? Nada más. ¿Y cómo se hace, profesor? Es sencillo. Ok, vamos a proceder como se hace. Uno por uno, ¿cierto? Lentamente, con paciencia, ¿cierto? Y con todas las ganas. Veamos. Voy a proceder así. El primer paso, recuerden, esto lo hacen al principio. Una vez que ya sepan, ya no necesitan paso por paso. El primer paso es de esta base de datos, de aquí, de aquí, de aquí. Tengo que determinar cuál es la calificación menor. Observo y digo 76, y digo acá, aquí está, aquí está. Esta es la nota menor, la calificación menor es 52. Y en mi columna de clase ya voy a poner la menor nota 52. ¿Ya? Es decir, estoy trasladando esto. Esto lo estoy llevando a la tabla acá, 52. Es mi primera clase. ¿Ya? Y luego veo la calificación mayor. Entonces digo, ¿cuál es mi calificación mayor aquí? Es este dato, 96, perdón. Ok, es 96. ¿Y qué hago? De la misma manera pongo al final 96. Listo, perdón. Esto mismo, este 96 lo traslado acá. ¿Y qué hago entre ese límite, del 50 hasta el 96? Pongo las siguientes clases. ¿Cuál es desde menor hasta mayor, cierto? ¿Cuál es el siguiente número mayor inmediato a 52? La nota mayor inmediata a 52, inmediata superior. Busco y es 62, ¿cierto? Entonces digo, muy bien, ya te tengo, ¿cierto? 62. Parece que voy a tener eso. Ya, 62. ¿Qué hago? Lo pongo a continuación de 52. Ya, estoy trasladando este dato acá. Y de paso, hago la columna de frecuencia. ¿Cuántas notas 62 tengo en este cuadrito? Tengo 1. Entonces, ¿qué pongo? Frecuencia 1. ¿Cuántas notas 52 tenía en el cuadrito? Tenía 1. Entonces, 52, 1. En la columna de frecuencias. Y busco la siguiente nota. Después de 62, ¿qué es? 66. ¿Dónde está? Que no lo veo, ¿cierto? Está aquí. Y dale. 66. ¿Y qué hago? Lo pongo en 66. ¿Y qué digo? ¿Cuántas notas 66 hay? Hay una. Entonces, ¿qué pongo? Una vez 61. 66. Y así voy viendo estos datos de aquí. Estos datos yo los voy a trasladar aquí a mi tabla de frecuencias no agrupadas. Una vez que hago uno por uno, todo lo tengo completo hasta 96, que también es una sola nota. Por si acaso, para verificar, de repente me he olvidado de este cuadro, ¿no? De este cuadrito, me he olvidado una nota. Cuento pues las frecuencias, ¿no? Sumo 1 más 1, etcétera, total 19. ¿Cuántos datos tenía en esta tablita, en este cuadro? Tenía 19, entonces ya está bien. ¿Listo? Ya puedo olvidarme de este cuadro, ¿no? Ya me voy a la tabla. Ya está. Ya hice mi tabla de frecuencias con datos no agrupados. ¿Ya? Ya tengo. ¿Listo? Ahora, pero puedo hacerlo, pues me parece muy grande este cuadro. Mejor pues los agrupo. Entonces hago esta tabla con datos agrupados. Aquí dice. ¿Y cómo es con datos agrupados? Así como está aquí. ¿Y cuál es la diferencia con datos no agrupados? Agrupas, pues en la columna de clase las calificaciones agrupas. Ya no pones como aquí, con datos no agrupados, pusimos 52, 62, 66, 68. Si no lo agrupamos, decimos desde 50
hasta 59. La primera clase. La segunda clase, desde 60 hasta 69. Aquí, esto es lo que estoy haciendo. ¿Ya? De 50 a 59. De 60 a 69. Aquí dice menor que 70, eso es 69. ¿Listo? De 70 a 79. Al final, ¿qué tengo? Tengo 5 clases nada más. ¿Y qué va a significar eso? Voy a tener 5 frecuencias nada más. 5. Aquí, ¿cuántos tenía? Creo que son 14. Aquí, 5. ¿Qué he hecho? ¿Lo he reducido? ¿He borrado notas? No, los he agrupado. Siguen siendo 19, ojo. Siguen siendo 19 datos. Igual que no agrupado, sigue siendo 19. Ya, entonces hemos hecho nuestra tabla de frecuencias con datos no agrupados. Necesito datos no agrupados y con datos agrupados. La pregunta del $1.000.000. ¿Me hice entender esta vez o falta todavía? ¿Qué dice? Se entiende, profe. ¿Sí? A ver, ¿se entiende? Sí, Ok, profesor. muy bien. Ya. Ahora, si ya entendemos, vamos a continuar. Otra forma de presentar, recuerdan, aparte de las tablas de frecuencia, aquí habíamos visto, a ver, permítanme recordar, aquí habíamos dicho las formas de presentar y resumir la información de un conjunto de datos. Ya, asumo de que hay un estudiante en sala de espera, en un momento ya le hago ingresar, ¿ya? Y hemos revisado una manera, una forma de presentar este conjunto de datos es mediante tabla de frecuencias. Ya hemos visto, ¿ven? 2 formas, datos no agrupados y datos agrupados. Listo, entonces, ¿qué hacemos aquí? Decimos like, ¿cierto? Me gusta, ya está, ya hemos revisado, ya lo entendemos. Ahora, profesor, usted también dijo de que se puede presentar, ¿cierto? Se puede presentar, ¿cómo? Se puede presentar en forma gráfica. Es decir, ya no con tablas, sino con gráficos. Ejemplo, profesor, aquí está el ejemplo. Aquí está. Entonces, igual decimos distribución de frecuencias agrupadas y no agrupadas. Entonces, este gráfico es con datos no agrupados. Fíjense cómo están. Solamente aparece en el plano varios puntitos, ¿no? Ahí, por ahí están. Están solos, están extraviados. Aquí hay un punto, aquí hay otro punto. ¿Qué me dice este cuadro? No sé, parece que le ha dado, no sé, la varicela, no sé qué es. Nada más. Oye, no me gusta, ¿cierto? Así es pues no agrupado, en gráfico. Pero si lo hubiéramos agrupado, ya nos sale más bonito. Ya nos sale así. Ya podemos unir cada punto y escribir una curva, ¿cierto? A esto se llama curva. ¿Con datos no agrupados se puede hacer una curva? No, a ver una. Va a salir, unos van a empezar acá, ¿no? Digamos, van a querer empezar acá y conectar esto con esto, después regresar acá, digamos, regresar y después esto conectar acá, después esto de repente conectar acá, de ahí acá, etcétera, etcétera. Va a salir cualquier cosa menos un gráfico. Entonces, hacer con datos no agrupados gráficos no tiene sentido. ¿Ok? No tiene sentido. ¿Qué es lo que tiene sentido? Cuando presentamos en un gráfico los datos agrupados.
¿Ya? En términos generales, esto. ¿Y eso qué se llama, profesor? Se llama distribución de frecuencias agrupadas. ¿Por qué es más relevante? Porque ahí ya podemos ilustrar una curva, ¿ya? ¿Y cómo se...? Aquí está, pues, ¿no? De esta primera línea, lo uno acá, de ahí uno acá, de ahí acá, de ahí acá, luego otra, y ahí se la curva. A veces hay curvas ascendentes, ¿cierto? A veces hay curvas descendentes, etc. Y cuando es una curva ascendente y es dato importante, significativo, quiere decir que estamos mejorando, que estamos creciendo. Si es que es al revés, negativa, estamos muriéndonos, estamos cayendo. Así que hay que tomar medidas, hay que tomar decisiones. ¿Ve? Para eso sirve la estadística, para ilustrarnos, es decir, para presentarnos datos de una manera ordenada, de tal forma que nos van a permitir sacar conclusiones, interpretaciones, ¿para qué? Para tomar decisiones. Imagínense si ese cuadro de notas lo presentamos en un gráfico, se va a ver mejor, ¿no? Entonces, esa es la idea de este ejemplo. Ya tenemos con esto una visión del qué vamos a hacer en el curso. La primera parte es eso, ¿no? Presentar, aquí dice, ¿no? Habíamos visto en la presentación, acá en la carátula, aquí, estadística general, semana 4, distribución de frecuencias, ¿no? Distribución de frecuencias en intervalos. Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Ahora, vamos a continuar. ¿Qué más hay? Hasta ahí está facilísimo. Ya, profesor, está subestimándonos, ¿cierto? Nos está poniendo muy fácil. ¿Qué cree, profesor, que nosotros somos? Nos está subestimando, profesor, somos estudiantes de nivel superior, por si acaso. Sí, pues, pero poco a poco. Todo el aprendizaje es preferible que sea de lo más simple a lo más complejo. Esto es nomás el inicio. ¿Ok? Así como cuando empezamos una carrera, los primeros pasos nos sobramos, ¿cierto? Fácil. Hasta jugamos en el camino, bromeamos, etc. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿verdad? Ahora crece, pues. ¿Ya? Tenemos ahora un cuadro de ¿cuántos datos? De 50, dice, calificaciones de examen final del curso de estadística básica. ¿No? A continuación se muestran estos puntajes. Aquí están las 50 notas. ¿Ok? ¿Qué les parece? Aquí están ya las 50 notas. ¿Ustedes cuántos estudiantes son? Van por ahí, creo que 40, algo así. 50 notas. Si yo lo presento así, digamos, a la dirección académica, a la dirección general, ¿qué decisiones va a tomar de este cuadro? Nada. Ah, pues son notas. Qué bien. ¿Sí? Aquí estará fácilmente, aquí estará, por ejemplo, cuántos tienen la menor nota, cuántos tienen la mayor nota, etcétera. No está. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que presentarlo, ¿cierto? ¿Y qué formas de presentación tenemos? Hasta ahora, profesor, tenemos dos. El cuadro, la tabla de frecuencias y el gráfico. ¿Qué vamos a hacer primero? La tabla de frecuencias. Entonces ya vamos a avanzar un poco más. O sea, en cada ejercicio vamos sumando un nuevo dato, ¿no? Un nuevo aprendizaje. ¿Y qué de nuevo tiene en este ejemplo? Porque si vamos a repetir lo mismo, ya no va a tener sentido. Entonces, a ver, ¿qué hay de nuevo aquí para prestar más atención, ¿cierto? Aquí está. Ya. Primero, habíamos dicho que identifiquemos el puntaje. Como esto es de la variable es puntajes, calificaciones, entonces quiero la calificación menor y la calificación mayor. Por eso dice aquí, paso 1, identifique los puntajes máximo y mínimo. ¿Para qué me va a servir, profesor, eso? Para determinar esto que es nuevo para ustedes, el rango. Ya tenemos otro
Otro término, en estadística utilizamos términos técnicos. Cada palabra tiene un significado. Acuérdense, variable, clase, población, muestra, frecuencia. Ahora rango. ¿Y qué es rango? Paciencia, ¿cierto? Antes encuentre la nota máxima y la nota mínima. Aquí ya lo tengo. La nota máxima es 98 y la nota mínima es 39. ¿Qué hacemos? El máximo menos el mínimo. 98 menos 39. ¿Cuánto es? 59. ¿Qué es 59, profesor? A ese 59 llamamos rango. Ese es el rango. ¿Qué va a demostrar? El largo, ¿cierto?, de la tabla. Si es que es con datos agrupados, imagínense, 59 datos. Ya, en el anterior ejercicio hicimos con 19 y casi ya no nos alcanzó la diapositiva. Ahora vamos a hacer con 59, ¿qué hacemos? ¿No? De hecho, que uno ya está pensando, no voy a hacer con datos agrupados, profesor. Muy bien, ¿no? Pero antes, paso 2. Paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Elija un número de clases. Habíamos dicho, el número de clases, n. Se representa por n. Es decir, ¿en cuántos grupos voy a dividir estos 59? ¿Cuántos grupos voy a tener? Si no los agrupo, voy a tener 59, ¿no? De un solo dato. Pero es muy largo. Entonces, ¿qué hago? Los agrupo. ¿Y cómo los agrupo? Según mi parecer, así como me parezca, como yo creo conveniente. No, en estadística hay una norma, por lo menos para los primeros datos, ¿ok? Hasta 150 datos, voy a aplicar una fórmula. ¿Qué fórmula? ¿De dónde va a aparecer ese número de clases? ¿No? Voy a determinar el número de clases. ¿Qué más voy a determinar, profesor? Usted va a determinar el ancho de la clase. ¿Y con qué se representa? Con la letra C. De modo que número de clase por ancho de clase, M por C, dice que tiene que ser este M por C, ojo, atención, no se distraiga, este M por C, tiene que ser, dice, ligeramente mayor que el rango. Entonces, el resultado tiene que salir mayor que 59. Entonces, pruebo, pues, ¿no? Generalmente es esta fórmula, raíz cuadrada de m. Eso es el número de clase. M va a ser igual a raíz cuadrada de n. ¿Cuánto es n? ¿Ok? ¿Cuánto decimos? M. ¿Ok? Si tenemos 50, ¿cierto? Habían 50 notas, ¿recuerdan? ¿Ok? Tenemos 50. ¿Raíz cuadrada de qué se aproxima a 50? O ¿cuál es la raíz cuadrada de 50? 7 y fracción, ¿cierto? Pero como son notas, es número entero, entonces decimos 7. ¿Ok? Inmediatamente, el ancho de clase, yo quiero hacer de 10, cada clase, cada grupo, quiero hacer de 10. Entonces, 7 por 10 va a ser 70. ¿70 es mayor que 59? Sí. Entonces va. ¿Listo? Entonces ya tengo la característica de mi tabla, ¿no? Con los datos, producto no del azar, sino de un cálculo que está incluido en el procedimiento de la investigación científica. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si lo tenemos presente, avanzamos. ¿Listo? ¿Qué sigue después? Ya calculé. Entonces digo, ¿no? Como van a ser 7 clases, ¿cuáles van a ser esas 7 clases? Aquí están.
Una clase, dos clases, de ancho 10 dijimos, ¿no? 3 clases, 4 clases, 5 clases, 6 clases, 7 clases, de ancho 10. De 35, primera clase, de 35 a 44, ¿cuántos datos hay? 10. Siguiente, de 45 a 54, ¿cuántos hay? 10. Se cumple la regla, es decir, ¿está en base a los cálculos que he hecho en la diapositiva anterior? Sí. Muy bien, entonces ya pues preséntele una tabla, a ver qué tal se ve. ¿Listo? Con mucho gusto, ¿cierto? Voy a tener, ¿cuántas clases? 7 clases, número de clase 7. ¿Y cuáles son? Estas. De 35 a 44, de 45 a 54, etc. Entonces, esto es referencial. En la tabla no voy a poner, ojo, no voy a poner esta columna. Habíamos dicho que nuestra columna es 2. Aquí ponemos la clase, perdón. Aquí ponemos la clase. ¿Recuerdan qué era? ¿Cómo se denotaba? Recordamos, por supuesto, ¿cierto? Aquí se ponía, a ver, aquí se ponía una X minúscula, ¿no? Clases, de esta columna, clase. Y aquí que se ponía una F minúscula. Bueno, pues voy a hacer así. Entonces, una F minúscula. Frecuencia. Entonces, ¿para qué me sirvió esto de número de clase? Son para contar, para decir cuántas clases. Demostrar qué. ¿Qué hay que demostrar, profesor? Hay que demostrar que mi cálculo que he hecho estaba bien. Este cálculo me decía que voy a tener ¿cuántas clases? Voy a tener 7 clases. ¿De qué ancho? De 10. Voy a tener 7 clases. ¿De qué ancho? De 10 cada uno. Ok, muy bien. Entonces ya lo voy a presentar en una tabla. Y está aquí. Insisto, por favor, esto no van a hacer, esta columna no, esto es para saber, para demostrar estas 7 clases, ¿no? Para demostrar estas 7 clases. ¿Cómo se presenta la clase? Así, no, se presenta así. Como es agrupado, se va a presentar así. ¿Y eso qué se llama? Clase. ¿Y cómo se denota? Con una X minúscula y cursiva. Y la columna 2, ¿a qué se refiere? A la frecuencia. ¿Qué es frecuencia? ¿Cuántas veces se repiten las notas dentro de esos límites? Desde 35 hasta 44, ¿cuántas notas hay? Hay 2. Entonces yo pongo acá 2. ¿Y eso qué se llama? Frecuencia. ¿En qué columna se pone? En la segunda columna. ¿Y se pone de título frecuencia? No. Ya se pone nomás una F minúscula. Ya en estadística ya se entiende, y en cursiva, ¿cierto? Ya se entiende esto. Y la suma de estas frecuencias, si sumamos 2 más 2 más 7 más 13 más 11 más, tiene que resultar en el número de datos. ¿Cuántos datos tenía? Yo tenía, puede ser, ¿dónde está? Aquí. Dice, tenía 50 puntajes. 50 puntajes. 50 calificaciones. Entonces, he hecho bien, por supuesto, he comprobado, he sumado las frecuencias, ¿cierto? He sumado las frecuencias y tengo los 50. Entonces está bien. ¿Qué he hecho? Una tabla de frecuencias con datos agrupados. ¿Este cuadrito me sirve? Sí. Porque aquí voy a decir, oye, hay personas, estudiantes que tienen menos de 45. ¿Qué significa eso?
Menos de 0,9. O en todo caso, menos de 10. ¿Cuántos son? 2. En la siguiente clase, hasta 54, eso es 10. ¿Cuántos tienen 10? 2. En la siguiente clase, hasta 64, ¿eso cuánto es? 13. ¿Cuántos tienen 13? 7. Hasta ahí. ¿Hay aprobados? Ninguno. Entonces voy a decir, oye, de 50 son 11 desaprobados. Ya 11 desaprobados. ¿Eso qué significa? 22%. Ajá. Cuidado, ¿qué hacemos? ¿Damos clases de refuerzo? ¿Qué hacemos? Cuidado, son 11 que van a repetir, tienen que hacer un curso vacacional. Entonces ya tenemos que contratar un docente. Fíjese, para tomar decisiones. Porque si a la dirección yo presento así, informo así, señorita o señor jefe, etcétera, estas son las notas. Y terminé mi trabajo, felices vacaciones. En la dirección, ¿qué van a tener que hacer con estas calificaciones? ¿Qué decisión puede tomar? Así como está, nada. De repente la decisión, vamos a contratar a un estadístico. Imagínense, que me lo ordene bonito, ¿no? Que me lo muestre, en este caso, estos datos en un instrumento que sea entendible, que me permita tomar decisiones, que parezca una radiografía fácilmente entendible de la situación. ¿Y cuál es eso? Aquí está. Ya habíamos dicho, ojo, ya es diferente. Mis estudiantes excelencia, desde 95 hasta, digamos, ¿cuál es el límite máximo? Es 100, la nota máxima es 100. De 95 a 100. Son 4. 4 de 50, ¿cuánto es? 8%. Muy poco, ¿cierto? Yo quisiera que sea, ahí estén todos sean campeones, ¿cierto? Si ese es mi objetivo, ya puedo tomar una decisión. Oye, de 54, algo está pasando, ¿no? O el profesor no da la talla, o los estudiantes están muy distraídos, por decirlo menos. Entonces tengo que definir, o es uno o es otro, son las dos cosas. Entonces tomo una decisión en base a eso. ¿Se da cuenta? Me permite tomar decisiones. ¿Ok? Y luego al final tenemos que hacer algunas notas, ¿no? Si acaso, alguna información para algunos comentarios a todo esto que hicimos. ¿Ya? Esto, por si acaso, antes de pasar a estas notas, quiero pedirles que este ejercicio que habíamos dicho acá, lo van a presentar. Esto es su tarea. ¿Listo? ¿Hasta cuándo, profesor? Hasta el miércoles próximo. Estamos hablando, a ver un momentito, voy a ver mi calendario. Estamos hablando hasta el 22. ¿Hasta qué hora, profesor? Hasta las 20 horas, 8 de la noche, hora peruana. ¿Ya? ¿Y está la tarea en la plataforma? No, yo lo voy a subir ahora. ¿Ya? En la plataforma van a ver actividades, tarea, ¿no? Lo voy a poner como tarea de la semana 4, ¿no? Como si fuera de la semana anterior, porque no tuvimos clases. Y eso no estaba previsto, está en el sílabo, dice sin actividad académica. Todo está considerado, todo está planificado. ¿Listo? Entonces esto van a hacer con estos datos, me van a presentar una tabla de frecuencia, ¿cierto? Con datos agrupados y uno con datos no agrupados, van a identificar la variable, ¿ok? Y eso lo voy a poner, en la tarea va a ser específico, 3 cosas van a tener que hacer, y ahí va a estar, ¿listo? Entonces esta tarde, esta noche yo voy a subir la tarea y tienen plazo hasta el día miércoles
22, 20 horas, ¿ya? El límite máximo. Y por favor, esto quiero ser enfático, ¿ya? Si el día del mismo 22 a las 8:01 un estudiante me escribe, me llama, qué sé yo, a pesar de que no es la vía que determina la dirección, ¿cierto? Yo le voy a responder por respeto, por consideración, ¿cierto? Me dice, profesor, que el internet, que mi señal, que la batería de mi equipo, que todo eso no. Aunque eso habrá sucedido en el último momento. Entonces nosotros lo presentamos antes. ¿Ya? ¿Cuánto nos hemos demorado? Hoy día hemos hecho, explicado paso por paso, hemos hecho 4 tablas. ¿Cuánto nos hemos demorado? Ya, digamos que nos hemos demorado 1 hora, porque hemos explicado teorías, digamos, exagerando. Nos hemos demorado 1 hora. Y ustedes van a hacer un solo ejercicio. ¿Cuánto van a demorarse? Digamos que el doble, ya, porque recién estamos aprendiendo. 2 horas, ya, digamos el 4 horas. Y de hoy día hasta el próximo jueves, ¿cuántos hay? 6 días mínimo, poco más de 6 días. Entonces, no hay ningún motivo por si acaso, ¿ya? Es decir, prográmense, si propónganse eso. ¿Ya? Positivamente, optimistamente, ¿cierto? Yo presento ya mi tarea. Profesor, si hoy día usted lo va a subir, mañana yo ya lo subo. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Entonces, antes de que la hora nos gane, voy a ir a las notas. Entonces, esta diapositiva está en la plataforma. ¿Ya? Vean, la diapositiva 9. Ahí está este ejercicio a resolver. Pero igual en la tarea voy a volver a poner estos datos, ¿ya? Así que de repente me van a decir, profesor, no, yo no tenía la diapositiva, es decir, está en la plataforma. Ah, no me había dado cuenta. Pues en la tarea también están los datos, o sea que no hay razón para no hacerlo. Ya, me refería a estas notas, ¿ya? Dice en primera instancia, ¿ok? Dice en primera instancia. A ver, ahora sí, listo. Dice en primera instancia, si se han ordenado los datos en forma de lista, es decir, cuadro, o en forma de gráfica o puntos, u otra representación gráfica que puede ser como ¿qué decimos? Como una torta, como un pastel, como barras, etcétera. El conteo es innecesario, ya no se necesita estar contando, porque ya están los resultados. Simplemente se cuentan los datos que pertenecen a cada clase, nada más. Otra nota. Si los datos no están ordenados en el cuadro que tenemos del ejercicio, no están ordenados, ¿no? Debe tenerse cuidado al efectuar el conteo. Cuenten bien, no se le va a ir un dato. Tercer aspecto a comentar. La frecuencia que se denota con F minúscula y cursiva para cada clase es el número de datos que pertenecen a esa clase, ¿cierto? Si decimos en la frecuencia 5 hay 20, ¿qué significa? Frecuencia 20, ¿qué significa? Si fuera ese 5, si fuera la nota, diría son 20 estudiantes que tienen 5. Esa es frecuencia. Luego, ¿qué más? La suma de frecuencias debe ser exactamente igual al número de datos, ¿cierto? Habíamos dicho, a ver si podemos regresar. Aquí están, ¿dónde están los datos? Please. Aquí está. ¿Cuántos datos tenemos? Ay, otra vez. Ya, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 50 datos. Dice, la suma de las frecuencias tiene que ser igual al número de datos. En cristiano, ¿qué significa eso, profesor? Aquí están las frecuencias, aquí están las frecuencias.
Si sumamos 2 más 2 más 7 más 3, etcétera, tiene que darme, ¿qué? 50. Ya, a eso se refiere. Esa nota, la nota 4. Se refiere a eso. ¿Ya? Ya está. Perdón, aquí. Y entonces hay que sumar, hay que verificar, ¿cierto? Por eso dice aquí, esta sumatoria es una verificación aceptable. Sirve para verificar que no me he equivocado. ¿De acuerdo? Y ya está. Y con eso lo tenemos claro. Ya ven, es el primer paso sencillo de estadística. ¿Ok? Entonces aquí tienen con datos agrupados del mismo ejercicio ya. Tenemos con datos agrupados. ¿Cierto? ¿En cuántas clases? En 7 clases. ¿Qué ancho de la clase? 10, ¿cierto? Porque de 35 a 44 hay 10, ¿cierto? Y la condición es que todas las clases deben tener el mismo ancho. Luego vemos la frecuencia. Hasta ahí hemos llegado hoy día. Hasta la frecuencia. ¿Y qué es profesor marca de clase? Eso vemos a la siguiente clase, así que pendientes. ¿Ok? Ya está. Yo normalmente cuando en clase se desarrolla rápidamente y me dejo entender en un tiempo menor, generalmente por previsor, ¿cierto? Yo manejo esto. Por si acaso un ejercicio más. ¿Cierto? ¿Ok? En este caso, yo les voy a dejar este ejercicio, ¿ya? Eso es lo que va a hacer. Ya está. Entonces, la información, ojo, el dato, los datos, aquí está mejor, esto es lo que voy a presentar. Esta va a ser su tarea. Y les he dicho que van a determinar 3 cosas. Si aquí dice, las tardanzas en el curso de estadística general de una clase de 40 estudiantes, que no son ustedes porque ustedes son puntuales, ¿cierto? Han sido las siguientes, fíjense las tardanzas. Un estudiante una vez tarde, otro estudiante 9 veces tarde, etc. ¿Ok? Entonces, primer ejercicio, les voy a ayudar, ¿ya? La primera pregunta. Y se determina la variable. A ver, ¿cuál es la variable de este estudio? 40. Las tardanzas. Perfecto, ¿ve? Ya tienes ahí, bueno, 40, profe. ¿ya? Entonces, todos ya tienen, ya no, nadie va a sacar 0, perdón. Nadie va a sacar 0. Ya por lo menos ya está aquí. No van a olvidarse, esto es. La clase vamos a determinar, ¿cierto? ¿Ok? Vamos a hacer solo cuadro de frecuencia con datos agrupados. Entonces, ¿cuántas clases van a tener? ¿Cuántos grupos les salga, cierto? Aplicando la fórmula, ¿recuerdan? La raíz cuadrada. ¿Ya está? Y eso es. ¿Ok? Habiendo ya cumplido la hora, por favor, gracias por su atención. Y lo que me queda es despedirme. Buenas tardes a todos y a seguir estudiando. No, profe, gracias. Ok, gracias a ustedes. Hasta luego.